Cuando les conté los motivos por los que me fui de España, algunos sugieren que miento, otros que estoy siendo exagerada, que teatralizo. Lo cierto es que yo ya no estoy en España, vivo en un país que no forma parte de la Unión Europea, es un país asociado a Europa y también es cierto que no estoy protegida al 100% de todo aquello que pueda verbalizar a través de esta red social. En Europa las cosas están muy mal, pero en España, señores, se van a poner muchísimo, muchísimo peor. Ojalá me equivoque, señores. Ayer Vito Quiles, este periodista que se ha caracterizado por hacer preguntas incómodas al gobierno, por preguntar al gobierno lo que todos queremos saber, puso una publicación inquietante en X y les voy a leer lo que puso. Acabo de acudir a comisaría después de que José Luis Ábalos enviara esta noche a 2 matones a agredirme mientras trataba de recabar información a las puertas de un piso que regaló a otra señorita. El individuo le dijo a la chica: «Qué pena que hayas llamado a la policía ante la presencia de los agentes. Me preocupa mucho que esta mafia peligrosa sea la que gobierna nuestro país y quiero dejar por escrito que si me pasa algo, le responsabilizo y señalo claramente a él y a su partido corrupto y criminal». José Luis Ábalos fue ministro de Transportes. Sigue en activo. Es diputado. Cobra de los presupuestos generales del Estado, de lo público. Cobra de lo suyo y de lo mío también. Está imputado y no tiene ni la más mínima intención de dimitir. Al contrario, dice que se va a enfrentar a todos los medios que pongan en duda su honorabilidad. A esto, en España, en Europa, le llaman libertad de prensa y a lo otro le llaman democracia. Pero siendo honestos, la libertad de prensa hace mucho tiempo que desapareció de España. Eso sí, se fue con sigilo y no hicimos nada. Se fue sigilosamente de la mano del buenismo. No quiero que se me olvide decirles que Ábalos era amigo de Koldo, que trabajaba de portero en un prostíbulo y llegó a ser asesor de un ministro. Y el ministro era la mano derecha del presidente del gobierno, Pedro Sánchez Castejón. Como les digo, la libertad de prensa hace mucho tiempo que dejó de existir en España. Sí, se cuentan noticias, pero o no se dan todos los datos, o se dan al final, en chiquitito, en la noticia, por el buenismo. Esta misma mañana leía una noticia en el periódico El Mundo y van a alucinar. Detenidos los padres de un bebé muerto por una circuncisión clandestina en Almería. Leen ustedes la noticia y al final de la noticia, en un párrafo separado del resto del cuerpo de la noticia, dicen de dónde eran los padres. Durante la noticia no lo dicen, en los titulares tampoco. Menos mal que dicen en Almería, que esto está pasando en España, que a niños recién nacidos les circuncidan sin ningún tipo de medida higiénica, un curandero en presencia de sus padres. Esto está pasando en España. ¿Pueden ustedes comparar estas noticias que empiezan a ser habituales en nuestro país con las noticias que teníamos hace una década? ¿Cómo eran los hombres españoles hace una década? ¿Cómo los pintan ahora a estos hombres españoles? A veces españoles de DNI. Esto está pasando en España. Dicen que no debería de decir que la libertad de expresión no existe, porque yo puedo decir a través de YouTube todo lo que me plazca. Claro que no cuentan que todo eso conlleva un riesgo. El menor de los riesgos es que te denuncien, como me ha pasado a mí. En otros casos la cancelación es tan grande que te quedas sin tu medio de vida. Señores, en la época de Franco, cuando se quería publicar un libro, pasaba una censura. Había partes de ese libro que se eliminaban, otras partes que se tachaban. A veces los libros no veían la luz. Pasaba lo mismo con los programas de televisión. Había noticias que no se daban. Y eso está pasando en España, pero quizá ustedes sean ajenos a lo que está ocurriendo. Lo dije y lo mantengo. Voy a seguir investigando. Facali es la asociación de mujeres gitanas que filtró a la prensa mi denuncia con el objetivo de cancelarme,
Fakali ya hemos visto que cobra más de 4 millones de euros en un lapso de tiempo de 3 años. ¿Qué es lo que hace Fakali exactamente? ¿Defiende las sensibilidades de todos los gitanos? ¿O forma parte de un observatorio dependiente del gobierno para decidir qué se cuenta y qué no? Veámoslo. Ayer David Santos me hizo una entrevista y después de terminar la entrevista, y tengo su autorización, me comentó algo que le acababa de pasar casualmente, señores, de la Asociación de Mujeres Gitanas que me denunció a mí. ¿Creen ustedes en las casualidades? Las casualidades no existen. Bien, David Santos tiene un pequeño medio de comunicación llamado La Bandera y publicó una noticia. Y de repente le llegó un correo electrónico: Observatorio Fakali. La Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas Fakali es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos fundamentales la defensa de los derechos de la comunidad gitana y la lucha contra el antigitanismo en todas sus versiones. Propósito enmarcado en sus programas contra la discriminación, que tienen como base la actuación preferente, los medios de comunicación y las redes sociales. Recuerden que aquí van 4 millones de euros de su dinero, el mismo dinero que sirve para pagar ávalos. Es precisamente en este contexto en el que se desarrolla la presente iniciativa, consistente en reportar aquellas publicaciones o informaciones que a nuestro juicio suponen una práctica que alimenta prejuicios y estereotipos y por extensión la discriminación hacia el pueblo romaní, por la que les remitimos la presente comunicación. Nos ponemos en contacto con ustedes a fin de subsanar unas informaciones publicadas recientemente en su medio de comunicación y animarles a seguir las líneas de actuación que se recogen en el documento adjunto. Es decir, le dan la pauta para decirle a la bandera lo que tiene que publicar. Dichas líneas se encuentran ampliadas en el Pacto contra el Antigitanismo, para los que me llaman exagerada. El Pacto Antigitano se firmó en el 2023. Protocolo de actuación, una obra de referencia que analiza en profundidad el fenómeno del antigitanismo desde un punto de vista multidisciplinar y aporta recomendaciones y sugerencias para su tratamiento, en este caso mediático. Y ahora les voy a leer, señores, esto está pasando en nuestro país. 4 millones de euros para aplicar la censura, porque dice que decir la palabra gitano supone alimentar el estereotipo. Cuando sale un gitano en televisión contando algo bueno se dice que es gitano, cuando pasa algo malo se omite. Quizás se debería de omitir, pues entonces que se omita también que un religioso abusó de niños. ¿Por qué tenemos que decir que es religioso? ¿Por qué tenemos que hacer mención a un guardia civil? ¿Por qué tenemos que decir que en el Colegio Mayor Elías Aúja cursan estudios chicos con tal o cual nivel adquisitivo? Bueno, pues eso ya me dirán ustedes por qué es y a quién obedece todo esto, de dónde reciben el dinero. Ya les dije, del Estado, de la comunidad autónoma y de más altas esferas. En relación a la noticia publicada en La Bandera con el titular Tiroteo en Sant Adrià de Besòs, 9 detenidos del clan de los Cascabeles el pasado 17 de marzo de 2025, desde la Federación de Asociación de Mujeres Gitanas, como iniciativa incluida en su programa de actuación contra la discriminación y el antigitanismo, se pone en contacto con usted para puntualizar. Entendemos que en la sociedad del siglo XXI es primordial garantizar que todas las personas, sean gitanas o no, puedan disfrutar del derecho fundamental a la igualdad. Para ello, todos los sectores de la sociedad debemos trabajar al unísono para paliar las situaciones de discriminación de las que específicamente sigue siendo víctima el pueblo gitano y en las que los medios de comunicación y las redes sociales tienen sin duda un papel protagonista, fruto de los mensajes que difunden. Yo aquí haría varios apuntes. Si un gitano vive integrado con el resto de la gente, ¿por qué habríamos de saber que es gitano? Si físicamente los españoles somos morenos, tenemos una tez de piel, muchos de nosotros, oscura. De hecho, en el vídeo por el que yo fui denunciada llevaba el pelo tan largo que en ese vídeo, si ustedes a mí no me conocieran, parecería gitana. ¿Es una cuestión de estereotipos o es una cuestión de que algunos gitanos llaman la atención por algo que es recurrente? Pregunto. La mención explícita de la pertenencia étnica no aporta información relevante alguna y sí contribuye al reforzamiento y a la perpetuación de estereotipos. Hace unas semanas fue noticia durante varios días el enfrentamiento de dos clanes. Dice que no aporta ninguna información relevante, Fakali. Yo no conozco, a lo mejor ustedes sí, pónganmelo en comentarios, qué clanes españoles se enfrentan a tiros en la calle.
¿Y por qué no se puede decir? Continúa así el texto, que es esto, decir que son gitanos refuerza los prejuicios. Se afianza la perversa identificación de la persona gitana como el otro, ¿no? Para mí el gitano es igual que yo. Lo diré aquí donde haga falta. Es una persona igual que yo, con capacidad de trabajar, con capacidad de esforzarse, con capacidad de pagar sus impuestos y trabaja. Para mí un gitano es igual que yo, no es el otro, no es el otro. Y si se dice lo bueno, habrá que decir también lo malo, y si no, que no se den ningún dato de ninguna noticia. Así nacen las actitudes de rechazo y xenofobia contra la población gitana, la discriminación a fin de cuentas, que en el caso que nos ocupa tiene nombre propio, antigitanismo. Se activa la alarma social, se busca un chivo expiatorio, estoy parafraseándolo porque es bastante largo. Debemos emplazar a la responsabilidad social de los medios y al final lo que termina diciendo es que hay que quitar la palabra gitano de la noticia. Quizá algunas personas, como yo, cuando también me inocularon el virus del buenismo, decía, bueno, ¿qué más da? Pues eliminémoslo. Eliminemos que es gitano, no lo pongamos, no digamos que los padres que circuncidaron al niño vienen de Mali, con otras costumbres diferentes, con otra forma de vivir la vida o de practicar una religión en concreto. No digamos nada. Demos cada vez un paso más atrás porque todo empezó así en España. No queremos ofender, no queremos que nadie se sienta mal, no digamos nada. Y que cada vez que alguien nos llame la atención desde un observatorio en España que cobra 4 millones de euros, cada vez vayamos dando un paso más atrás en nuestra libertad de expresión. Porque si ofende, no se puede decir. Porque si señala, no se puede decir. Entonces, ¿qué es informar exactamente? ¿Qué es informar? ¿Omitir todos los detalles? ¿Dar una imagen de que en España, por ejemplo, se producen castraciones a las niñas? ¿Que los hombres son machistas? ¿Que las mujeres se ven obligadas a casarse en España con 14 años o menos? No demos datos relevantes, no aporta nada relevante. Claro, así pasan las cosas en España y pasan con estas noticias de sucesos y pasan con casos de política. Porque pasó con Pilar Alegría, cuando se le pregunta a una mujer que tiene un cargo público dónde durmió, porque hay una noticia que se ha filtrado a la prensa, luego ya se verá si es mentira o no. En lugar de dar explicaciones, apela al buenismo. ¿Soy mujer? ¿Me estás preguntando esto? Porque soy mujer. Créanme por favor, en España gobierna una persona que si la partiéramos por la mitad no sangraría, habría cables. Es una persona que no tiene escrúpulos, es una persona que se ha rodeado de los peores en el peor momento. No trabajan para los españoles, trabajan en contra de nuestros intereses, utilizan asociaciones de este tipo para ir limitando la libertad de expresión. Me ha afectado a mí y les ha afectado a otros tantos. Mañana le puede afectar a ustedes. Pero hay gente que sigue con ese virus, intentando censurar libros, como le ha pasado a Roberto Vaquero hace unos días, señalando a los jueces, y la presión social es muy difícil de mantener, créanme. Lo que se hizo conmigo, que yo no les conté en su momento, no es delito de odio, porque yo soy una mujer española caucásica blanca, que vive integrada en la sociedad. Cuando yo estaba embarazada de 5 meses y empecé a recibir amenazas de muerte, y no amenazas de muerte, eso lo dije mal, deseos de enfermedades como ojalá tengas un cáncer y me cago en tus muertos. Y yo tuve una amenaza de parto prematuro y me fui al hospital. Las personas que allí me recibieron y que me conocieron a pesar de llevar la mascarilla me dijeron todo lo que has dicho es verdad y aquí nos ha pasado esto y lo otro. Pero no se puede decir. Hay cosas que ya no se pueden decir porque la izquierda de este país ha considerado que eso es malo y que es alimentar un discurso de odio. Lo que me pase a mí está bien, porque soy una fascista. Si yo hubiera perdido a mi hijo, a nadie le hubiera importado, me hubiera importado a mí y a mi familia. Si a mí me hubieran pillado por la calle después de que mi imagen apareciera por Instagram durante varios días con la palabra antigitana y llamándome de todo, lo que me hubiera pasado a mí bien merecido está porque soy una fascista. Por comentar una noticia, por comentar mis experiencias personales y profesionales, mis vivencias. Y sostener esta presión, créanme que no es fácil.
Yo he visto a creadores de contenido por muchísimo menos retirar una publicación y pedir perdón. Yo ya lo dije en su momento, estaba rota de dolor y nadie sabía que estaba embarazada. Y dije, no voy a retirar una coma. Y a esto Irene Montero se le llama conquistar derechos, sin el apoyo de lo público, conquistar derechos para que no nos los quiten. Ni a alguien de extrema izquierda como Echenique, que considero que tiene todo el derecho del mundo a soltar sapos y culebras por la boca, pero también a alguien como yo, que pueda decir públicamente cuáles son sus experiencias. ¿Me dirá un juez que quite el vídeo? No lo sé, pero esas son mis experiencias y lo mantengo, porque es lo que viví. Y no he generalizado nunca, es lo que viví. En cambio ellos, salvo algunos poquitos que han sido denunciados por abogados cristianos, ellos pueden decir lo que les dé la gana. Por ejemplo, hay una persona que ya les dije que no suelo hablar de gente que no tiene nada que ver con la política, pero como dicen los de izquierdas, lo personal es político. Este señor se llama Joaquín Urías, es profesor de universidad. Este profesor da clase, puede ser que a sus hijos de Derecho Constitucional. Y este es el nivel que tenemos. Dijo que el escritor que ha muerto hace nada, antes de ayer murió, dice que es mala persona, ¿no? Y se refiere a él pues, en términos de que se puede ser un buen escritor y ser muy mala persona. Y Manolo le responde, se puede ser profesor de Derecho Constitucional y a la vez un auténtico cretino. Y responde el profesor universitario de Derecho Constitucional, cretina su puta madre. ¿No le da vergüenza, Joaquín? Le dice Manol. ¿Qué nivel? Y el otro le dice, a la mierda, a la mierda. Empezó todo con Vargas Llosa. Este es el nivel que tenemos también en la universidad. Los políticos, la universidad. No, Begoña nunca será, España nunca será como Venezuela, Begoña. No, es verdad, es que ya es como Venezuela. Es que ya es como Venezuela. Y ya solo falta, con lo mío va a haber un antes y un después. Como a mí me condenen, señores, prepárense creadores de contenido que los siguientes van a ser todos ustedes. Y si no, al tiempo. Ojalá me equivoque. Y nuevamente les quiero dar las gracias. Gracias de corazón. Porque lo importante en estos momentos es hacer presión social en sentido contrario. Porque ellos son los que manejan el relato. Ellos son los que presionan desde la calle, desde el dinero que tienen y que son los que financian estas asociaciones de colectivos, los que van moviendo la batuta también en la justicia y nos toca a nosotros. Cuando me preguntan ¿qué podemos hacer? Ruido. Vean el vídeo por el que me denunciaron, difundan el vídeo por el que me denunciaron, para que vea todo el mundo por lo que yo me voy a tener que sentar delante de un juez y me van a pedir cárcel en España. Difúndanlo fuera de España, que lo vean en Estados Unidos, que lo vea el mundo entero, que en España, un país del primer mundo, van a sentar a una mujer delante del banquillo de los acusados por contar sus experiencias. Eso es lo que pueden hacer por mí. Por todos nosotros, no solo por mí, por todos nosotros. Lo voy a dejar aquí. Quiero agradecerles a todos los que han colaborado con el canal. Es cierto que me bloquearon la cuenta de Bizum y ya no pueden utilizar el Bizum. No se preocupen, los que intentaron hacer, cuando me bloquearon la cuenta, el dinero que no entró, pues obviamente se lo ha devuelto el propio banco, o sea que no se preocupen. El que haya podido donar, en algún momento yo voy a poder acceder al dinero. Me he creado una cuenta de Patreon que la voy a poner en comentarios. Insisto, ustedes a mí no me tienen por qué dar nada. No me tienen por qué dar nada. Lo primero son ustedes, su familia, sus hijos, lo que quieran hacer. Si les sobra para un café y me lo quieren dar a mí, bienvenido sea. Pero el objetivo no es que me den perras, el objetivo es que difundan, señores, que difundan el vídeo por el que he sido denunciada, que difundan y que cuanta más gente lo vea, mejor. Y ahora sí, lo dejo aquí. Gracias a todos por verme y si Dios quiere, nos vemos mañana.